Bienvenidos a otro capítulo de Excel Multinivel. Hoy vamos a ver el velocímetro de Excel. El velocímetro de Excel es un gráfico en el cual ustedes van a poder graficar de una forma simpática y totalmente distinta datos de avances ya sea de un proyecto, de un trabajo, de algo que ustedes tengan que entregar y lo tengan que graficar de una forma simpática y diferente. A medida que nosotros cambiamos los datos de avance, el velocímetro va cambiando. Si quieren, quédense y les enseño a hacerlo. Bueno, seguimos. Para hacer el velocímetro, lo primero que tenemos que hacer es hacer una tabla en la cual vamos a poner los objetivos, los valores a alcanzar por cada objetivo, y aparte de eso los vamos a numerar del 1 al 9, y el valor número 9 vamos a poner 9, porque ya les voy a explicar. Abrimos otra hoja y tenemos lo que vamos a hacer. Para hacer esta tabla vamos a utilizar dos tipos de gráficos, porque el gráfico ese que les mostré no existe. Entonces vamos a ir a insertar, y como primera medida vamos a crear un gráfico de anillos, y como segunda medida vamos a crear un gráfico de dispersión. Un gráfico de dispersión con marcadores suavizados se llama. Ya les voy a explicar bien, pero es este es el logo, digamos. Con la conjunción de esos dos gráficos vamos a poder hacer el velocímetro. Primero vamos a hacer el de anillos. Para eso les decía que del 1 al 9 vamos a poner esta sucesión de unos para dividir de hasta el 9 en partes iguales. Por eso ponemos todos unos, y la parte 9 la vamos a poner en un todo, como si fuera la mitad. Nosotros lo que queremos es dividir la primera mitad en 9 partes y la segunda mitad dejarla entera del gráfico. Entonces vamos a copiar estos datos, vamos a irnos al gráfico de anillos y nos queda de esta manera. Es lo que les decía. El objetivo 10 está marcado como un todo en la mitad del gráfico, y del 1 al 9 está marcado en sus partes que son iguales. Nosotros podemos modificar este gráfico, por supuesto. Si nos vamos a los ángulos superiores, izquierdo y derecho, lo vamos modificando a medida que nosotros queremos cambiarlo. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es clic derecho y vamos a dar formato de series. En el formato de series nos va a aparecer el ángulo. Como queremos prolijarlo, digamos, ponerlo en forma horizontal a la parte de las 9 partes, vamos a poner 270 grados. 270 grados, y haciendo esto, lo que va a pasar es que el gráfico se nos va a mover, como se nos movió ahora. Lo segundo que hay que hacer acá es muy fácil. Hay que sacarle, mejor dicho, la parte esta de la mitad del gráfico, que es la que corresponde al objetivo 10. Como no se puede sacar porque esto es un todo, lo que vamos a hacer es lo vamos a desaparecer de alguna manera. Le vamos a sacar el relleno. Entonces, en realidad existe, pero lo desaparecimos al gráfico. Bueno, les decía que podemos seleccionar datos o agregar etiquetas, pero antes de eso, lo que vamos a hacer es eliminar el título del gráfico y esta parte inferior que nos muestra una referencia de los números. Vamos a más, y aquí nos sale este tipo de cartel emergente, que vamos a eliminar el título del gráfico y la leyenda. Fíjense que se hizo más grande nuestro dibujo, nuestro gráfico. Entonces lo que vamos a hacer ahora es ponerle referencias a cada una de sus partes. Para eso vamos a ir a clic derecho, vamos a agregar datos, agregar etiquetas de datos, y ahí se nos colocaron todos los unos que están seleccionados. Lo que nosotros queremos colocar es el valor que corresponde a cada uno, ¿no es cierto? Los valores en pesos.
Entonces nos posamos de nuevo en el dibujo, vamos a clic derecho, y vamos a ir a cambiar etiqueta de datos, formato de etiqueta de datos. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es, acá nos plantea que está el valor, está puesto, o sea, como lo vemos en el dibujo, y lo que vamos a hacer es los valores de celda. Vamos a colocar, ¿qué nos dice? Que tenemos que seleccionar el rango. Claro, el rango es desde el objetivo 1, o sea, del 100.000 al 900.000. Acuérdense que el objetivo 10 no lo vamos a colocar porque no queremos representarlo. Ponemos aceptar y ahí se nos muestra todos los valores de los montos que le está hablando hoy. Lo que podemos hacer es darle un poco de formato, cambiarle el color, cambiarle lo que son las dimensiones, hacer un poco más grande el dibujo, como para que entre mejor todo. Lo que tenemos que hacer ahora es sacarle los unos esos. Entonces vamos de nuevo, vamos a dar formato, vamos a cambiar formato de etiquetas, y en formato de etiquetas vamos a valores y lo vamos a sacar, lo vamos a destildar, digamos, en formato de etiquetas. Entonces aquí nos queda la primera parte del velocímetro. Esto lo podemos agrandar un poco y también se puede agrandar de esta manera como para mostrar un poco mejor el gráfico. Bueno, ahí tenemos el primer gráfico del velocímetro. Ahora lo que vamos a hacer es hacer la segunda parte, lo que yo les había mostrado, que es un gráfico de líneas. Lo que vamos a hacer es el gráfico de lo que sería nuestro velocímetro, en este caso lo que sería la flecha que apunta y enmarca la velocidad en teoría que vamos a andar en este velocímetro, que es lo que va a marcar, digamos, el porcentaje de avance de nuestro proyecto. Para hacer la flecha del velocímetro, el marcador, como le quieran llamar, lo que tenemos que hacer es valernos de una tabla. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar la forma de los gráficos que tienen que ver con los grados de avance. Para eso necesitamos el porcentaje de avance, como ustedes ven aquí, ponemos porcentaje de avance y aquí un número al azar, ve que no está formulado nada, en este caso vamos a poner 50%. A medida que nosotros cambiemos este valor que va a estar dado por otra tabla, que nos va a dar seguramente el porcentaje de avance, que el resultado lo vamos a poner aquí para graficar todo esto. Bueno, este porcentaje de avance que viene de otra tabla, pero a modo de ejemplo lo vamos a poner manualmente, lo que nos va a permitir es que la aguja va a saber dentro de lo que sería el espacio del gráfico dónde está ubicada. En este caso va a ser 50%, sería aquí a la mitad. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer primero? Vamos a tener que hacer una fórmula que vamos a hacer D16, donde está el porcentaje de avance, que para ustedes va a ser otra celda donde ustedes lo ubiquen. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Va a ser igual a D16, o sea, el porcentaje de avance por el pi. Por el pi, ¿por qué? Porque estamos en un ángulo, o sea, lo que estamos haciendo es movernos en un determinado ángulo para indicarle a la flecha dónde tiene que posarse. Entonces necesitamos multiplicarlo por pi. Luego vamos a hacer una pequeña tablita, yo le llamé puntos, que vamos a poner el punto de la X, o sea, el eje X y el eje Y. Debajo de eso vamos a poner inicio y final, o sea, en el eje X arranca desde el 0 y en el eje Y también desde el 0. Y en el eje X la parte final vamos a utilizar la fórmula coseno. Coseno por B17. B17
es lo que nos da de multiplicar por el pi, o sea, el número del avance por el pi. Esa es B17. Coseno por B17. Bueno, ese menos 1, olvídense, después les voy a explicar. Coseno por B17, o sea, coseno de B17 sería. Y después, en la fórmula de ahí vamos a aplicar el seno. Seno de B17, acuérdense que B17 es el porcentaje en grados de avance, digamos. Bueno, lo que vamos a tener que hacer ahora es agregar un segundo gráfico, que es el de líneas de dispersión, para que se vaya formando la aguja. Entonces, tocamos aquí sobre el gráfico y botón derecho del mouse y vamos a cambiar tipo de gráfico. Perdón, tocamos, vamos a establecer, cambiar tipo de gráfico, seleccionar datos. Aquí en seleccionar datos. Bueno, lo que vamos a hacer es agregar. ¿Qué vamos a agregar? Vamos a agregar un segundo gráfico. El nombre de la serie. ¿Cuál es el nombre? Tocamos aquí. Y el nombre de la serie le dije que era puntos. Luego volvemos a tocar aquí. Y nos va a pedir una serie. En principio vamos a tocar y vamos a seleccionar la serie X. Del 0 al 6.1. Como para que el gráfico tenga algún tipo de parámetro. Aceptamos. Y aceptamos. Bueno, luego nos vamos a volver con el botón derecho y vamos a cambiar tipo de gráfico. Nos presenta estos dos gráficos porque uno era la serie 1, que era el anillo, que está en la parte inferior donde tenemos los valores, y el otro es el gráfico que agregamos de los puntos, que es el anillo superior. Pero nosotros queremos representarlo al gráfico de puntos por medio de una aguja y queremos que eso sea lo preponderante en el gráfico, o sea que sea el primer dato que nosotros nos interesa cambiar. Entonces lo vamos a establecer a lo de puntos como eje primario. Entonces el eje secundario les vamos a hacer al anillo principal, al anillo que ya veníamos graficando anteriormente, quiero decir. Y aquí vamos a cambiar por el gráfico que les había dicho, que es el de líneas suavizadas con marcadores. Tocamos ahí y nos va a dar este tipo de gráfico. Aceptamos y fíjense que llegamos a este tipo de gráfico. Bueno, ahora vamos a ver cómo vamos a hacer para darle formato a este tipo de gráfico. Bueno, una vez que tenemos este tipo de gráfico, los vamos a seleccionar, botón derecho, y vamos a dar formato de serie de datos. Ahí de nuevo nos va a pedir el ángulo. Volvemos a poner 270 grados, en los cuales nos va a quedar así. Fíjense que aquí en la columna tanto X como en la columna Y tenemos una serie de valores. Lo que vamos a hacer es, primero vamos a cambiar la columna X haciendo un doble clic. Nos va a traer esta pantalla donde vamos a poner en el mínimo -1 y en el máximo vamos a poner 1. Muy bien, ahí ya se cambió. Lo que vamos a poner en la columna Y, vamos a poner doble clic, vamos a poner en el mínimo -1 y en el máximo vamos a poner 1. Excelente, ahí se cambió. Bueno, lo que vamos a hacer acá, ahí se desapareció la aguja, pero no se alarmen, ya va a volver a aparecer. Lo que vamos a hacer acá, vamos a seleccionar todas las líneas y con el botón derecho vamos a eliminar las líneas estas verticales. Vamos a hacer lo mismo, ya eliminamos las horizontales, ahora eliminamos las verticales. Y ahora lo que vamos a hacer es eliminar estos datos y vamos a eliminar estos datos de abajo. Ahí está. Bueno, ahí tenemos conformado lo que serían los datos.
los datos de lo que sería la aguja. Como les decía, se nos había desaparecido la aguja, entonces vamos a seleccionar todo el gráfico, botón derecho, y vamos a seleccionar datos. Ahí en seleccionar datos seleccionamos puntos, vamos a modificar, y ahí lo que vamos a hacer es tocar para agregar los puntos, las coordenadas de X, inicio y final, y volvemos ahora a colocar las coordenadas de Y, inicio y final. ¿Qué va a pasar con esto? Se nos va a representar automáticamente la aguja como lo hizo. Ahora vamos a tocar la aguja, botón derecho, vamos a dar formato de datos, y ahora nos vamos acá al tachito. Entonces aquí ve color naranja como tiene nuestra aguja. Lo que podemos hacer es agrandar un poco lo que es la aguja, el grosor, ve que se está agrandando en el gráfico. Acá le podemos cambiar el color, le podemos cambiar al rojo, por ejemplo, y acá lo que nos va a pedir es diferentes formas de la aguja, lo que sería, por ejemplo, el tipo de inicio de flecha, lo queremos con un redondel, y el tipo de final de flecha, que lo queremos con una flecha. Vamos a poner el grosor, ahí está. Así quedó representada nuestra flecha, que bueno, si ustedes quieren le pueden cambiar el color. Yo le puse rojo, le pueden poner negro, eso va dependiendo de cada uno. Y bueno, y después, en teoría, cuando nosotros cambiemos aquí, se va a mover la flecha. Pero ¿qué pasa? ¿Qué está pasando acá? Que yo, por ejemplo, pongo 90 y me marca al revés, me marca 10. ¿Pero por qué es esto? Porque hay un problema con el coseno. Lo que nosotros tenemos que venir acá a la fórmula del coseno, y es que vamos a multiplicar por menos 1. Así se modifica en el cuadrante de los ángulos y queda bien representado cuando nosotros ponemos un porcentaje. Por ejemplo, en 25% se va a mover a 25%, 35% se mueve a 35%, 50% hace lo propio. Bueno, y así vemos que todo el sistema funciona como corresponde. Ahora, si ustedes quieren ver cómo llegué a dar todo el formato que les presenté en la presentación, es fácil. Esto es una imagen que se las va colocando ustedes ahí. Esta es otra imagen que fui pegando, y esta es otra imagen que la puse debajo de lo que es el gráfico, junto con esta imagen y esta imagen. Y esta imagen también la saqué y la pegué. O sea, dan un formato con una sucesión de composición de imágenes pegadas sacadas de Google. Da la sensación como que estamos en una especie de competición de autos o puesta a prueba de un motor, y lo que está representando son los datos de los objetivos de ventas de un proyecto, de lo que ustedes lleven a cabo. Y bueno, les quedaría así. Cualquier inconveniente, cualquier duda que tengan me lo pueden hacer saber en los comentarios. Los leo y voy a tratar de responder todas sus inquietudes. Síganme en las redes, Excel Multinivel. Los veo en una próxima edición. Hasta luego.